Saludo con gusto a Guillermo García Sánchez, profesor de Derecho Energético en la Universidad Texas A&M. Gracias por estar con nosotros, Guillermo. Buenas noches, Guillermo, y un gusto estar con ustedes para hablar de este tema tan importante que puede llegar a tener implicaciones a muy largo plazo para el país, el desarrollo y todos los mexicanos. Guillermo, antes de entrar al detalle de las implicaciones legales de la iniciativa que propone el presidente López Obrador, dime, ¿qué opinas de la reforma eléctrica enviada al Congreso? Pues mira, la iniciativa lo que hace es regresarnos, ni siquiera ya diríamos a la pre-reforma energética del 2013, sino un monopolio mucho más profundo y un control mucho más central de la CFE. ¿Por qué? Una de las cosas que hace la reforma es que establece en nombre de mantener una seguridad nacional la Rectoría del Estado para asegurarse que haya autosuficiencia energética, que no sabemos cómo está definida y lo platicaremos en un minuto, y asegurarse que va a haber un abastecimiento continuo de energía. Digamos que esa es la motivación que por lo menos el presidente ha puesto en la mesa. Para alcanzar esto, lo que va a hacer es, primero, desaparecer a los órganos autónomos que regulan el mercado, a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero también desaparece al SENACE, que es a final de cuentas quien se asegura que las líneas de transmisión puedan ser accesibles por diferentes actores de una manera, digamos, equitativa y sin preferencia a nadie más. ¿Y a quién le da todas esas facultades? Se las divide entre la Secretaría de Energía y sobre todo le da a la CFE, la vuelve la rectora del sistema eléctrico. Ahora, a tu pregunta, ¿esto es bueno o malo? Me parece que la CFE hasta hoy no nos ha dado ninguna herramienta para pensar que va a poder con este paquete. Hay muy pocos sistemas, yo creo que tendrías que irte a Corea del Norte en los cuales un solo actor, una paraestatal controla todo este sector por sí sola. Va a ser su responsabilidad no solo la producción, porque a final de cuentas ellas van a poner las reglas de la producción y a quién le van a comprar esa generación de energía, sino también la distribución y también la transmisión y también fijar las tarifas, y todo eso va a ser su responsabilidad. Es una mega responsabilidad. No me parece que son compatibles estas visiones, y por eso, digamos, está todo el mundo ahorita hablando del tema, porque sí puede tener implicaciones a largo plazo para la competitividad del país, para la competitividad de la región. Recordemos que estamos integrados con Estados Unidos y Canadá. Cuando una fábrica en Puebla falla y los microcomponentes que está generando se van a usar en Estados Unidos, pues eso impacta la línea de suministro también en Estados Unidos. Entonces, no solamente es un impacto nada más en México, sino vamos a poder tener efectos que se van a transmitir a Canadá y a Estados Unidos con nuestros socios comerciales. Guillermo, desde el punto de vista de la certeza jurídica imprescindible para la inversión, no solo en el sector de la energía, sino en cualquier sector, ¿qué afectaciones traería para México si la reforma eléctrica es aprobada como la envió López Obrador? Ya mencionabas el TEMEC, pero hay otros acuerdos comerciales, hay otros convenios internacionales que también incumpliríamos. Pues mira, para poner en contexto a todo tu auditorio, México desde hace muchos años ha firmado tratados internacionales, ya sean capítulos de libre comercio o tratados bilaterales de inversión, donde básicamente le ha prometido a los inversionistas lo siguiente: que no los va a discriminar, que los va a tratar de manera justa y equitativa, y que en caso de expropiaciones, porque la expropiación sí se puede dar, hay reglas claras de expropiación. También prohíbe la expropiación indirecta. ¿Qué es esto? Cuando un Estado decide cambiar las reglas de juego de tal forma que no te está quitando, digamos, tu propiedad, pero lo hace tan imposible operarlo que no estás ganando nada. Eso es una expropiación indirecta. ¿Por qué se hizo esto? Porque los inversionistas tenían miedo a traer dinero a un país donde igual y los tribunales nacionales los iba a discriminar. Ahora bien, aquí hay que hacer una anotación, Guillermo, muy importante. Estos tribunales no tienen facultades para dejar sin efecto las leyes y las reformas. Sí pueden ordenar que se les compense a los inversionistas por los daños y perjuicios generados. Lo que sí pueden hacer es que les salga muy caro al Estado mexicano. Y aquí preciso, es al Estado. ¿Por qué? Porque normalmente estos tribunales de arbitrajes de inversión se tardan muchos años en resolver los conflictos. No se van a resolver ni el próximo año ni dentro de 2 años. Probablemente se resuelven 6, 7, 8 años. ¿Y quién va a estar en el gobierno entonces? No sabemos. Pero es una factura que se va a dejar a las siguientes administraciones y que van a tener que compensar. Lo que sí te impacta en este corto plazo es en la certidumbre para los inversionistas. Incluso los que decidan quedarse
a ver cómo les va con las nuevas reglas de la CFE, a ver las tarifas que les pone la CFE y las condiciones, probablemente no van a invertir con las mismas ganas con las que hubieran invertido si hubieran tenido las reglas claras. ¿Eso qué quiere decir? Van a tener las inversiones como están, las van a operar, pero van a dejarlas morir, no les van a hacer cambios en los siguientes años si necesita hacer, por ejemplo, adaptaciones para hacer el sistema más resiliente, o si vienen algunos desastres naturales que implican hacer algunas modificaciones a las inversiones actuales, probablemente no lo van a hacer por miedo a que no reciban la utilidad que vale la pena para poder hacer esos cambios. Hay también compromisos mundiales en materia ambiental. ¿Con una reforma así incumpliríamos esos compromisos? No sabemos inmediatamente si los incumpliríamos, pero lo haríamos más difícil. ¿Por qué? Por darte un ejemplo, una de las cosas que elimina la reforma son los certificados de energías limpias, que generan un incentivo para que los productores privados puedan producir energía que sea menos contaminante. Incluso la propia reforma, acuérdate, la propia reforma anterior, la del 2013, planteaba que se fueran a despachar primero las energías más baratas, que en principio ahorita son las energías limpias, y ahora se va a despachar primero la energía de la CFE, que es la más cara. Entonces, eso nada más, esos dos pequeños ejemplos, lo que te permite ver es que va a ser más difícil que México pueda cumplir con sus compromisos de cambio medioambiental. ¿Por qué? Porque vamos a dejarle toda la responsabilidad de la CFE. Mira, y no es que yo esté particularmente peleado con las empresas paraestatales. Hay empresas paraestatales que han hecho un excelente trabajo para poder mantener producción petrolera, el sistema eléctrico. Digo, tenemos ejemplos como Equinor, antes que era Statoil de Noruega, que son de primera calidad, pero son empresas que comparten los riesgos con los privados, aprenden de los privados, se asocian con los privados y saben en qué parte del sector industrial tienen especialidad. Y donde no tienen especialidad, dejan que los privados operen y se asocian con ellos cuando les conviene. No podemos pedir a la CFE, es injusto incluso pedir a la CFE que pueda hacer todo en un solo modelo, la transición energética, los precios, la producción, la generación. Es un monstruo, Guillermo. Entonces, vamos a pedirle demasiado. El sistema, en mi opinión, tiene tendencia a que pueda llegar a reventar en ese sentido. Nos vamos a empezar a quedar, vamos a tener más apagones, o nos va a salir más caro la luz, o vamos a tener que empezar a subsidiar mucho los precios de la electricidad a tu casa, a mi casa, a la casa de todos los mexicanos, porque no va a haber forma de mantener la competitividad del mercado cuando solamente tienes un solo actor. Guillermo García Sánchez, ya mencionabas que habrá consecuencias legales y que por el tiempo que tardan estos asuntos, probablemente acaben pagando otros gobiernos y habría que decir otras generaciones. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer frente a esto los tribunales internacionales? El tribunal no puede decir al Estado mexicano, deja sin efecto tu reforma constitucional. De hecho, por ejemplo, el TEMEC específicamente dice que el tribunal no tiene facultades para hacer eso. El tribunal puede pedir que se compense a los inversionistas o pedir que, en caso de una expropiación, se restituya la propiedad y en caso de que no se pueda restituir, se compense a los inversionistas. Entonces, vamos a lo mismo, es un tema de números. Los tribunales no pueden hacer eso. Incluso los tribunales internacionales, como por ejemplo en el TEMEC, no pueden ordenar ninguna medida precautoria para suspender los efectos de la ley. Los únicos que pueden ordenar ese tipo de medidas son los tribunales nacionales. Entonces, los inversionistas, ahorita, como lo vimos, como se jugó con el tema de la ley presentada por el presidente hace unos meses, los tribunales nacionales, los jueces nacionales pudieron suspender los efectos de esa ley. Eso no lo puede hacer un tribunal internacional. Normalmente, ¿qué es lo que pasa, Guillermo? Aquí quiero ser muy honesto. Los tribunales internacionales sirven en muchos sentidos para que los inversionistas tengan una arma mejor de negociación. Entonces, ¿qué pasa? Llega una nueva ley, una nueva administración, tratamos de cambiar las reglas del juego, el inversionista presenta su demanda internacional, amenaza con pedir una cantidad muy alta de compensación por daños y perjuicios por los efectos de esa ley, al mismo tiempo empieza a negociar con la administración y tratar de salvar en lo más posible la inversión que se hizo, porque al final de cuentas los inversionistas no vienen a México para litigar, vienen para hacer dinero. Y si pueden hacer algo de dinero y salvar algo de lo que ya invirtieron, lo van a tratar de hacer. Habrá inversionistas que dicen, no, yo creo que de todos modos voy a presentar mi demanda y me voy a pelear. Y ojo, hay inversionistas que están viendo muy cercano la sucesión presidencial. Aquí entramos ya al ámbito de lo político. Habrá inversionistas que digan, yo pago por ver. Voy a demandar, voy a sentarme a negociar. Y quién sabe quién entre después del presidente Andrés Manuel y a ver
si después de Andrés Manuel López Obrador hay un nuevo presidente con el que podamos entendernos mejor y poder echar algunos de las cosas que pasaron para atrás y seguir haciendo algo de dinero. Es una naturaleza de la industria energética. Vamos, una vez que hiciste los fierros, una vez que pusiste las plataformas, una vez que pusiste los generadores, que pusiste los paneles, es muy difícil salirte de ese mercado. Entonces, como puedes ver, incluso en escenarios muy adversos, los inversionistas saben manejar ese riesgo y pueden que se queden. Entonces, es un juego de tiempo, es un juego de números, y es un juego, digamos, a las vencidas, a ver quién puede llegar más lejos. Guillermo, tú resides en Estados Unidos, das clases en la Escuela de Leyes de Texas, escuchas muchas opiniones de expertos, catedráticos, estudiantes. Te pregunto, como país, ¿cómo queda México ante el mundo con este tipo de iniciativas? Pues mira, realmente sí sorprendió mucho el cambio de actitud del presidente. Como sabemos, al principio, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, anunció que iba a haber algunos cambios, pero que iba a respetar, digamos, los contratos existentes. Y lo que hemos visto es que ha ido forzando una renegociación de esos sectores. En Estados Unidos y en particular en Texas, pues obviamente hay mucho miedo porque se han hecho muchas inversiones fuertes, se hizo una apuesta fuerte a integrar más energéticamente a Estados Unidos y a México. Hay muchísimas oportunidades de que trabajen, por ejemplo, las empresas tejanas con las mexicanas para exportar gas, por ejemplo, a Asia, ¿no? Usar la infraestructura existente que se construyó para sacar el gas de Texas y poder llevarlo a Asia a través de diferentes terminales en la costa del Pacífico. Pero cuando empiezan a hablar de autosuficiencia, soberanía energética, parecería que se quiere cerrar incluso a participar en oportunidades de negocio con Estados Unidos. No queda muy claro que esta famosa frase de la soberanía energética es bien difícil de interpretar hacia dónde va el Estado mexicano. Y a veces incluso vemos mensajes contradictorios porque autosuficiencia parecería es no queremos depender de Estados Unidos, no queremos depender del extranjero, pero vamos y compramos una refinería en Houston. Los inversionistas también han tratado de presionar a la administración de Biden a tener una postura más fuerte y tratar de delinear cómo va a ser la nueva relación. Pero si algo ha sido muy hábil el gobierno mexicano ha sido descontaminar los temas. Se ha avanzado mucho en la relación con la administración Biden en temas de migración, estamos ahora renegociando la relación en temas de seguridad, pero el tema energético se ha vuelto como el elefante en el cuarto del que nadie quiere hablar y como que el tema es no vamos a tocarlo, vamos a avanzar en los otros temas. Y yo creo que el tema del cambio climático es donde puede haber más tensión, porque sí la administración de Biden está muy comprometida a transicionar a la región, no solamente a Estados Unidos, sino mandar los incentivos para cada vez depender menos de una generación de los combustibles fósiles, tanto para generación eléctrica como para el transporte. Y México en ese sentido vamos para el otro lado. Estamos dando el monopolio a CFE, que depende del combustorio. Estamos construyendo una refinería en Dos Bocas para poder abastecer las gasolinas en México. Entonces, parecería que México no está de acuerdo, por lo menos con la visión de la administración Biden, de movernos a un mundo de menos fósiles. Yo creo que ahí va a haber tensión. Y claro que es un tema que se comenta. Demócratas y republicanos están en el mismo canal. Es decir, lo que están haciendo en México no es consistente ni con el TEMEC ni con la agenda del cambio climático que se tiene. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Seguramente seguiremos hablando de este tema. Agradezco mucho tus comentarios. Gracias, Guillermo. Un gusto y buenas noches a todo tu auditorio. Y aquí estamos para seguir con este tema que, digamos, este es el primer batazo de muchos que van a seguir. Seguramente. Gracias. Es Guillermo García Sánchez, profesor de Derecho Energético en la Universidad Texas A&M.